tienes que cuidar mucho la técnica con que estás haciendo, cómo vas a hacer el ejercicio, el movimiento. Y bueno, eso lo he ido aprendiendo a través de eso. Aquí donde tú me ves realmente veo a 21 años, exacto. 21 años haciendo ejercicio. 21 años haciendo ejercicio, porque empecé de los 21 años. Yo empecé a los 15. Yo hubiera querido haber empezado más temprano, lo que pasa es que tenía un poquito de miedo. Tú sabes, el viejo tabú, bueno, no sé si llamarlo tabú, no sé si estará bien, de que tienes pena porque eres una persona muy delgada y entonces te da pena ir al gimnasio y empezar con pesos muy ligeros. Y como a modo de consejo, yo pienso que los muchachos que quieran empezar y sean muy delgados, que no tengan miedo a empezar. No. Cuando uno tiene miedo, el miedo limita mucho en todo. Cuando uno tiene miedo a hacer ejercicio, entonces no vas y es tiempo que estás perdiendo. Cuando uno tiene miedo a hacer algo, es tiempo que uno está perdiendo. O sea, quieres hacer un negocio, por ejemplo, en el caso de los negocios, quieres hacer un negocio, emprender en algo y tienes miedo a fracasar, bueno, pero primero debes intentarlo, dar el primer paso e intentar a ver qué pasa. Claro. Al menos, si te sale mal, te llevas una experiencia que puedes usar en lo próximo que vayas a hacer. Y creo que esto aplica a todo. Aplica a todo. Aplica a todo. Sí. Es como dice el dicho, de los fracasados no se ha escrito nada. Exactamente. No, y hay otro dicho que dice, cortando huevos se aprende a capar. Sí, tienes que hacer las cosas. Sí, tienes que empezar, tienes que hacerlo. Fracasaste, perdiste una cosa, pero ganaste en experiencia, que es más importante todavía. Yo que era muy delgado, que pesaba 55 kilos. Imagínate tú si eras delgado. 120 libras por ahí. 120 libras. Más o menos lo mismo que yo pesaba ahí. Y los 2 primeros meses me empecé a ganar. Y llegó el punto en que ya, de ahí para allá no subía. Te estancaste. Me estanqué. Lo que se le llama así, el estanque. Y las mismas personas de gimnasio, los otros compañeros míos que me decían, ¿tú estás haciendo ejercicio? Y yo, sí. Y me decían, compadre, no hagas más ejercicio, que no estás subiendo. Y eso como que quiera que sea te golpea, ¿no? Porque tú dices, coño, yo me estoy comiendo, literalmente, como decimos nosotros los cubanos, me estoy comiendo los hierros y no estoy subiendo. ¿Qué pasa? Y así estuve los 4 meses después de haber subido. Yo decía, ¿qué pasa? Y la gente que pienso que es un poquito golpeador por el simple hecho de que estás desmotivando a las personas, ¿entiendes? Sí, es verdad que hay que ser sincero con respecto a lo que está pasando. Porque bueno, yo sí, exacto, porque yo soy así, yo prefiero que sean así conmigo, ¿no? La verdad, sea dura o no dura, duela o no duela. Pero como quiera que sea, como que te desmotive, ¿entiendes? No la parte de, compadre, no hagas más ejercicio que no estás subiendo, ¿entiendes? Gracias, vamos a agradecer a Dios, quién sabe, a los astros, bueno, vamos a dejarlo ahí, la parte de a quién agradecer. Y te digo, eso me motivó más todavía. Y yo decía, no, porque yo simplemente quería tener un buen físico. Más allá del estanque, que imagino que se dé cada cierto tiempo, uno lleva haciendo ejercicio mucho tiempo, imagino que uno se estanque, pero, o sea, ¿es así? ¿Y después sales del estanque y sigues subiendo? ¿O cómo funciona? Hermano, yo te voy a decir la verdad, y ya empezamos a entrar en el tema. El tema tabú, de que nadie habla, porque a todo el mundo le da vergüenza, le da pena, y otros sencillamente no quieren aceptar la realidad de lo que están haciendo, que no estamos aquí para juzgar si está bien o mal, solamente para poner los hechos sobre la mesa de tabla esta que está aquí. Yo te quiero preguntar si el cuerpo, en el caso de los hombres, tiene un límite. ¿A qué medida tú puedes subir de brazo? Hay un límite, ¿no? Que ya es difícil pasar de manera natural. Tu genética te va a poner un límite de cuánto vas a subir. Por mucho suplemento que consumas, por mucha comida que hagas, va a llegar un punto en que ya, el mismo cuerpo te va a decir, no, ya, hasta aquí es. Por supuesto, hay personas que se van a conformar con esto. Volviendo al tema de la parte de que yo soy una persona muy delgada, no me conformaba, ¿entiendes? Yo quiero seguir subiendo, yo quiero unas medidas
En el video se ven a los muchachos que están bastante bien formados y a las muchachas también. ¿Qué es lo que se está metiendo la gente actualmente? ¿Qué es lo que por ahí están usando la gente en los gimnasios para subir rápido? Además de la testosterona, de la trembolona, ¿qué más está consumiendo la gente? En el ámbito de los esteroides. Estamos hablando de esteroides. Sí, vamos a hablar de los esteroides, porque en los suplementos normalmente la gente, todo el mundo usa lo mismo. Todo el mundo toma creatina, glutamina, BCA, proteína en polvo. Exacto. Que la proteína en polvo, tengo entendido que no se considera ni siquiera como un suplemento, sino como un producto alimenticio, porque es proteína, se hace con el suero de leche, en fin. Lo otro sí. Pero en el tema de esteroides y todas esas cosas, ¿qué se está poniendo la gente? Compadre, realmente hay una gran, en la parte de esteroides, hay una gama bastante grande. Incluso hay muchos productos que me lo han mencionado y me he quedado así, de hecho. Hay incluso cosas que yo creo que no son ni esteroides y la gente lo toma porque de cierto punto de vista te ayuda también. Sí, pero como te decía, me han mencionado productos que me he quedado así, de hecho. ¿Y eso qué es? Porque realmente me he enfocado, bueno, en los productos que conozco, ¿me entiendes? Entonces a la hora de utilizar alguna otra sustancia, tú sabes, no sabes si es más dañina o menos dañina, o te va a hacer te va a dar el mismo efecto. La trembolona es una sustancia que, según tengo entendida, está en el bomba ahora. Es una sustancia bastante buena. Yo empecé a utilizarla hace cuestión de 2 meses. Me ha ayudado bastante. Yo te quiero aportar un dato para terminar este video, y es que las mujeres, hay unas cuantas que se inyectan testosterona también. Eso se le ve en el físico, la forma de la cara, el tamaño de las manos, el físico se ve un poco más masculino, y eso se ve en Cuba. Bueno, compadre, con respecto a eso no tengo mucha experiencia, por el simple hecho de que aquí no hay muchas mujeres que realmente compitan, y eso sale a relucir la parte de que hay muchas modalidades que no hay muchas mujeres. Simplemente hay muchos más hombres que compiten que mujeres, por el simple hecho que mayormente la mujer aquí en Cuba va al gimnasio no por el deseo de competir, de subirse a un escenario, ¿no? Sino por el simple hecho de que simplemente quieren bajar de peso, verse bien, ponerse buenas porque el marido la dejó, o porque simplemente tienen problemas de salud y han engordado mucho, o han pasado una vida muy sedentaria, entonces a esa hora quieren bajar de peso y tener una vida activa. Pero bueno, la mujer que se pone esteroides se le va a notar. Sí. Se le va a notar porque sabes que mayormente la mujer tiene facciones finas. Sí. Y genéticamente se va a ver un poquito más tosca. Se ve más tosca. Sí. No te puedo decir con seguridad alguna mujer aquí en Cuba que lo utilice. Sí, estoy seguro que debe haber alguna por ahí, yo de sí las sé. pocas. No voy a decir quién, pero yo sí sé. Pero sí, estoy seguro que sí debe haber alguna que se haya puesto algo